Buenos días a esa hermosa audiencia que en el transcurso del día estará compartiendo con nosotros este pan diario y los que entrarán dentro de un ratito para ver qué es lo que el Padre tiene que decirnos o qué fue lo que nos dijo y qué fue lo que puso en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar. Y es bien importante lo que el Padre en esta mañana trajo a memoria a nuestros corazones. Soy la profeta Leonor Santa María y mi Pastor esposo. José Ramón Santa María. Acuérdate que somos el dúo dinámico en este pan diario, ese pan que descendía todos los días al pueblo de Israel y el Padre le decía, óyeme, te lo comes hoy porque mañana amanece lleno de gusanos. Y habían algunos tercos que realmente no les importaba mucho lo que el Padre hablaba, la conversación que quería tener con ellos, sino que hacía realmente lo que ellos querían. Y al día siguiente encontraban la tienda de ellos, o sea, la casa donde ellos vivían, lleno de gusanos, porque el Padre le había dicho que solo comieran el pan que el Padre le había dado en el día de hoy. Así que hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. ¿Cómo es esta historia de comunicarnos los unos a los otros? ¿Y sabías tú que el éxito de comunicarnos los unos a los otros es pues a través del pensamiento? O sea, ¿qué pensamiento tienes tú con relación a la unidad entre una persona y otro, a la coinonía, al éxito de estar unido? Mira, hay un privilegio cuando un hombre y una mujer, cuando dos personas se ponen de acuerdo para lograr algo, es prácticamente imposible que no lo puedas lograr. Pero todas las cosas que se logran con demasiado esfuerzo es porque la comunicación está muy mala, porque la comunicación se desglosa del pensamiento del ser humano. ¿Qué es lo que tú piensas? A mí me importa, pues tiro el pantalón, tiro los zapatos, dejo el teléfono prendido, desayuno como quiera, a la hora que quiera. En fin, toda la cantidad de pensamientos que cortan una comunicación y tú quieres y pretendes tener una buena armonía. La comunicación es una buena armonía que trae bendición y vida eterna, dice la Escritura. O sea, una vida aquí en la tierra como si vivieras en la eternidad, porque en la eternidad no hay conflictos, no hay peleas, no hay pleitos, no hay nada. Pero entonces, ¿cómo vives tú el día? ¿Cómo has vivido tú toda la vida desde que naciste? ¿Cómo has vivido en conflicto o en paz o en armonía? O como si vivieras en una eternidad, según las Escrituras. A ver, Sí, ¿qué era lo que Dios te ponía esta mañana? la comunicación es una habilidad esencial, digamos, para el éxito o el fracaso en la vida, para conseguir la prosperidad o el fracaso, conseguir la felicidad. La comunicación es esencial porque lo que tú, en la forma, lo que decimos y cómo lo decimos, refleja lo que tenemos por dentro. Nos hacemos confiables o desconfiables, o desconfían de nosotros, ¿no? Entonces, es esencial que cuidemos la manera como hacemos la comunicación. La mayoría de los problemas en la vida, los problemas laborales, los problemas en la familia, los divorcios, los problemas sociales, de todo orden, en lo que nosotros nos desenvolvemos, la mayoría de los problemas que se presentan, los fracasos, vienen por una comunicación deficiente, una comunicación mala. Y principalmente estamos viéndolo a diario, lo que sucede en los matrimonios. Los matrimonios, hoy en día, la cantidad de divorcios que hay, la mayoría es consecuencia de la falta de comunicación. O de una comunicación mala. Por eso, o una comunicación mala, nunca se comunican, sino la comunicación es a través de peleas. No es cuestión de un diálogo, de exponer cada uno sus razones, sus deseos, en una forma congruente, ¿no? Cada uno, y aceptar, y ahí viene, dentro del diálogo se llega a un acuerdo. Y en el acuerdo entonces hay paz, hay gozo en las cuestiones. Entonces, la comunicación es efectiva cuando hay correlación o las dos personas o lo que tú vas a hacer entender a la gente, lo haces con palabras sencillas, con palabras entendibles, de acuerdo al auditorio o a la persona que tengas por delante. Es decir, tú tienes que tener un lenguaje, tienes que tener una información, tienes que ser una persona que sepa dirigirte al distinto público que tengas o a la persona que tengas por delante, porque tú no le puedes hablar igual
a una persona, un obrero, sí, que tú ves que no tiene ninguna educación, a ir donde el presidente o ir donde un gobernador o un alcalde a hablar con él. Tienes que emplear palabras distintas. Exacto. Entonces tú tienes que tener un lenguaje para saberte expresar. Es decir, para expresar tus pensamientos, porque como decía mi esposa, todo esto sale del pensamiento. Lo que tú expresas, la conversación, es tu manera de pensar. Traslada, fluye tu imagen. Exacto. La gente te va a conocer a través de tu pensamiento. Fíjate que tú oyes un locutor y tú te lo imaginas de acuerdo a cómo hablas. Y tienes una imagen de pronto totalmente distinta de cómo es la persona. La voz gruesa, la forma agresiva como habla o sencilla. Te formas una imagen de la persona. Ya cuando la estás viendo hablar, digamos así, a través de un medio que se ve su imagen, de la televisión o de esta forma como estamos hablando nosotros, ya tú ves a la persona y pues más o menos la analizas bien cómo es. Pero es increíble cómo uno se forma la imagen de una persona que escuche que no conoce. Exactamente. Entonces estamos hablando de la comunicación. Cuando tú tienes una relación con una persona, que te comunicas con una persona, puede ser algo impersonal o personal. Por ejemplo, llamas por teléfono y hablas con una persona, eso es algo impersonal. Pero si eres sincero con relación a tu conversación, entonces, pues aunque sea por teléfono, aunque sea por cualquier medio, pues hay un feeling en lo que tú estás hablando y hay una amistad o una relación muy íntima con esa persona. Pero fíjate que todos los problemas en el mundo, todos los problemas sin excepción, es cómo nos comunicamos con las personas. O sea, si vamos a hablar específicamente de la familia, que es el tópico primordial, no solamente para el Padre Celestial, sino para el universo entero. O sea, es la forma de cómo podemos relacionarnos los unos a los otros. Hoy, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, empiezan las clases de los niños en los colegios, en las escuelas privadas y públicas, y hoy hay un conflicto serio en la mente y en el corazón de los padres. Porque muchos se vieron obligados a llevar a los niños a la escuela, otros por ley se vieron obligados a quedarse con los niños en casa. Pero para ellos es una dinámica desconocida totalmente. ¿Por qué? Porque nunca, desde que sus hijos fueron por primera vez a la escuela, los han tenido 7 horas al día de lunes a viernes con ellos en su casa. Aunque estos 4 meses atrás les tocó quedarse con los niños en la casa, pero porque estaban de vacaciones. Una cosa es mi mentalidad cuando mis hijos están de vacaciones y otra cosa es cuando las vacaciones finalizaron y me tengo que enfrentar a tener a mis hijos 7 horas dándole clase en mi propia casa sin una dinámica que manejo y sin una conversación que no sé cómo llevarla. Pero más que la conversación es el pensamiento o sentimiento que la persona tiene, que genera cuando se ve confrontado a una situación. Eso es lo que hace que la persona se comunique bien o mal. El pensamiento. ¿Qué piensas tú como madre con relación a que hoy tienes la responsabilidad que nunca habías tenido de tus hijos en casa? Una cosa es las vacaciones, de 2 meses de vacaciones en todos los lugares del mundo, hay 2 meses de vacaciones, y otra cosa es que hoy tengas que asumir la responsabilidad de la educación primaria de tus hijos y cómo te comunicas con ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? El idioma inglés, las tareas, la maestra, la dinámica de sostener al niño 8 horas, 7 horas estudiando, dónde le pones el escritorio, entre comillas, la computadora, el ambiente. Entonces, el niño no va a saber comunicarse contigo, porque para él es una dinámica totalmente extraña. Para ti es una dinámica totalmente extraña que te toca aprender. ¿Cuál va a ser el lenguaje con que tú te comunicas? Lo que tú tienes en pensamiento. ¿Qué es lo que tú piensas? Oye, vas a enfrentar un mundo desconocido para ti en ese sentido. Entonces van a surgir una serie de sentimientos cruzados
que en lugar de ser de alegría, de gozo, de paz, de contentamiento, va a ser de conflicto. Y ese conflicto va a ser transmitido al resto de la familia, porque no hay forma ni manera de que la psiquis, la mente, pueda cuadrar este fenómeno que hoy en día se está viviendo, yo diría que prácticamente alrededor del mundo, en diferentes horarios, pero alrededor del mundo estamos viendo que este conflicto da inicio en el día de hoy, por lo menos en los Estados Unidos de Norteamérica. Las madres que tienen que quedarse con sus hijos por ley en la casa porque no pueden enviarlos a la escuela y que tienen que ser madres y maestras, que es el próximo taller que vamos a dar el otro mes, el 12 de septiembre vamos a estar dando este taller de madre a maestra, para que tú veas el fenómeno psíquico que se produce cuando hay cambios tan abruptos en tu mente, y así serán tus conversaciones. En lugar de ser una maestra excelente, vas a ser, creo que, una de las peores maestras, hasta que aprendas la dinámica, que lo que está en tu pensamiento es la conversación que se puede generar. Sí, eso es exacto. Mira, la persona que no es maestro, que no sabe expresar las cuestiones, tiene una ansiedad. Entonces empieza a enseñarle al niño cosas que no sabe bien. Y entonces, ¿qué va a suceder allí? El niño no va a entender. No va a entender, y entonces hay un conflicto. Hay un conflicto porque la madre se desespera también y termina diciendo, ¿tú eres bruto o qué? No entiendes, ya te he dicho 3 veces que no. Entonces hay una mala comunicación. Entonces eso es tremendo, porque mira, en la comunicación tiene que haber tiene que ser compartida. Es decir, el que escucha, el que está recibiendo la información debe tener atención, debe prestar atención, interés. Digamos, tú vas a una universidad o vas a un parlamento a discutir, tú tienes que escuchar qué es lo que están diciendo, terminar que te den la información para tú entonces dar tus argumentos, ¿no? Sí. Pero tú no puedes interrumpir, tú no puedes estar dando conceptos antes de que la otra persona termine de darte la información, porque entonces lo que viene es que se forma una pelea, ¿me entiendes? Porque el otro se disgusta. Entonces hay que aprender a dialogar. Si tú como expositor tienes que también aprender a escuchar con calma, no apresurarte a dar respuestas anticipadas que las vas a dar mal si no tienes el concepto bien formado. En fin, esto es una cuestión en este momento es importantísimo, porque como decía mi esposa, la verdad que las madres hoy en día van a tener que estar en la casa porque los niños no van a poder ir a la escuela, lo van a hacer online. Mira esta dinámica. Entonces, ¿sí? Sí, mira esta dinámica. O sea, muchas madres que han trabajado toda la vida desde que sus niños entraron por primera vez a la escuela, hoy se ven confrontadas a que el lugar donde ellas trabajaban, donde ellas laboraban, pues no pueden volver más, porque no tienen opción. O sea, los hijos no pueden ir a la escuela porque si están en escuela pública, las escuelas públicas están cerradas en estos momentos y por ley tiene que ser a través de este medio que estamos usando nosotros. Tú te puedes imaginar el conflicto de sentimientos, de emociones y de pensamientos que están en la cabeza de miles de mujeres en estos momentos, de hombres. Entonces la conversación se va a tornar áspera con el marido, porque el marido sabe lo que le va a contestar, porque así trabajan los hombres. No hay problema, tú puedes, claro que sí, hazlo. Esto, o sea, pero no se va a sentar, son muy pocos los hombres que se van a sentar a entender la dinámica de la problemática en los sentimientos y en la manera de pensar de esa mujer. Va a ser bastante problemático el asunto. ¿Qué va a surgir? La primera pelea va a surgir entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque al hombre le parece que eso es muy sencillo. Le parece que eso es cualquier cosa. No importa qué tanto la mujer le diga, la desesperación, la preocupación, la angustia por el idioma, por lo que va a enfrentar un reto. Porque es que cuando enfrentamos un reto, es decir, sacamos las garras para aprender del reto que tenemos adelante, pero mientras que sacamos las garras para aprender del reto que tenemos por delante, la angustia, la frustración, la desesperación, el temor, la ansiedad, miles de sentimientos se van a manifestar en una forma
una forma genuina, una forma natural. Entonces, noten, si hay algún hombre que me está oyendo en este momento, nos está oyendo en este momento, déjate de decirle, pero eso es fácil, tú puedes, tú lo sabes, ¿cuál es el problema? O sea, no minimices el fantasma tan terrible o la circunstancia que es una realidad que tiene ella en su mente, porque con seguridad que la comunicación entre ustedes dos se va a romper. ¿Por qué se va a romper? Porque tú no puedes pensar igual que ella, ni ella va a pensar igual que tú. Tú tienes que respetar ese sentimiento. ¿Dónde están la mayor fuente de los divorcios? En que el hombre, principalmente, que es cuadriculado en su manera de pensar, no respeta el pensamiento que está expresando la mujer y que los sentimientos de ella están siendo afectados. Exacto. Entonces, analiza dónde están las peleas, analízalos para que veas por un momentico todas las peleas con el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, el jefe del... Todo comienza porque tenemos dos pensamientos diferentes y eso es válido. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta el desorden, para poner un ejemplo, entonces yo tengo que comunicarle a mi esposo, a mí no me gusta el desorden. ¿Por qué no me gusta el desorden? Fíjate que una dinámica que mi esposo y yo tenemos, yo soy una persona que converso mucho y yo soy una persona que cuando quiero algo te doy 50,000 explicaciones por qué lo quiero. Yo no soy caprichosa en el sentido que yo quiero este plumero y dame este plumero, pum, ta, pa, pa. No. Yo te digo, quiero este plumero por esto y esto y esto y esto y esto. Y soy una maestra en ese sentido para decirte por qué quiero hacer eso, por qué deseo hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya yo le comunico a mi esposo, para poner un ejemplo, que yo quiero esto por esto y esto y esto y esto y esto, y tengo que repetirlo 50 años, mano, déjame decirte que el diablo se va a meter en la cabeza. ¿Por qué? Porque no importa las explicaciones que tú has dado, no importa las cosas válidas que tú has dicho, y si el hombre, hablando del compañero, estamos hablando de esposo y esposa, y si el hombre le resbala lo que tú dices, entonces la comunicación se va a romper tarde o temprano. ¿O tú qué crees que por qué existen tantos divorcios? Por esta problemática. Porque entonces el hombre dice, bueno, porque a mí me importa, eso me parece estúpido, ¿para qué va a querer ese plumero? ¿Qué pito? Y le importa eso y lo sostiene 40, 50 años hasta el día de su muerte, y cuando se muere, gloria a Dios porque se murió, Dios mío, por favor. Entonces, escucha esto, estamos enfrentando algo que es real, y yo creo, a no ser que el Padre esta mañana nos dé otra orden diferente, pero creo que ese sería el tema de esta semana. Ramón, porque es un tema extremadamente vital, extremadamente importante, trascendental. O sea, cómo yo interrumpo las relaciones, cómo yo interrumpo el fluir del Espíritu de Dios. Es que una mala comunicación interrumpe el fluir del Espíritu de Dios, la bendición, interrumpe todo en tu vida, por el amor de Dios, interrumpe todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? ¿Cuáles son los pensamientos fijos que tú tienes en tu mente? ¿Cuáles son las creencias que tú tienes en tu mente, que las impones por encima de lo que otra persona cree o piensa, que no respetas eso? Por ejemplo, hay personas que son supremamente ordenadas y hay personas que son supremamente desordenadas. El desorden, escucha lo que te voy a decir, porque a mí se me ha dado por estudiar por qué la reacción al desorden, porque es algo psíquico donde tu mente analiza que el desorden es una interrupción hacia la bendición. Para poner un ejemplo, si eres cristiano, es una interrupción hacia la prosperidad si eres un empresario. Eres una interrupción si eres arquitecto, peor. O sea, un arquitecto no puede tener una vida de desorden, porque imagínate tú que a mí se me ocurra, yo hago los planes y después que hago los planos digo, no, pero esta columna aquí no, mejor yo la pongo allá. Pues le cae la casa encima al que se la estás haciendo. O sea, la mente de un arquitecto, la mente de un diseñador es de orden. Sabe que la columna la tiene que poner aquí, que la puerta la tiene que poner aquí. O sea, es muy difícil que tú cojas a una persona, a un profeta, es muy difícil que lo cojas y lo saques del contexto del orden. Dificilísimo. Entonces te vas a encontrar con el choque permanente, porque psicológicamente la persona no admite eso. Y no lo admite porque sabe que rompe una ley. ¿Cómo que se llama esa ley en arquitectura? Bueno, ¿cómo se llama? Rompe una ley básica de estabilidad, que es la que sostiene una casa para que no se caiga. No, fíjate tú, la comunicación, el lenguaje debe ser educado y respetuoso. Sí, señor. Como decíamos al principio, eso refleja lo que tú tienes por dentro, ¿no? Y eso nos puede anular o potenciarnos, hablar positivamente, hablar negativamente.
la forma como nos expresemos nos abre y nos cierra puertas. Entonces, esto es esencial que tengamos en cuenta el control de nuestro lenguaje. Acordémonos que en la palabra está la vida y la muerte, ¿no? Como dicen las escrituras. Entonces tenemos que controlar nuestra manera de pensar para controlar nuestra manera de hablar, Exacto, no de comunicarnos. Pero eso que tú dices de controlar es tan importante. Mira, a veces dices, uy, me voy a reprimir. No, eso no te funciona. Controlar es analizar. Espérate un momentico, yo estoy viviendo con Pedrito Pérez, Jacinto José, con esto, esta es la situación que yo estoy viviendo. Yo no me puedo controlar. Lo que tengo es que analizar cuál es el trasfondo para que haya una coinonía. Una coinonía. Entonces, si la persona, el ejemplo que te ponía de la parte arquitectónica, sobre todo, imagínate un ingeniero, imagínate la mente de un ingeniero que como falle en 1 milímetro en el cálculo, se derriba una ciudad por completo. O sea, imagínate eso por un segundo. Entonces, la coinonía, es decir, espérate un momentico, mi esposa, mi esposo, mis hijos, piensan de esta manera. Por eso la virtud de conocer a los hijos y de no tratar de moldearlo a tu manera de pensar, sino respetar quiénes son ellos, cómo piensan, qué quieren, qué desean, cómo es su mentalidad. Eso tienes que analizarlo para que... Sí. No, digo, ahora que estás hablando de mentalidad, digamos, la mentalidad de un abogado y de un digamos, un pastor o una persona que no tiene, que toda la vida ha tenido, digamos, trato con personas, en el caso penal, digamos, delincuentes. Entonces, su mentalidad cuando habla con otra la está analizando, ¿entiende? Entonces uno tiene que ver con quién está conversando, exacto, con quién está conversando para comportarse a la altura de las circunstancias. Ahora, eso nos lleva también la comunicación. Ahora, ¿cómo es la comunicación nuestra con el Padre? ¿Ah? Estamos hablando que nosotros tenemos que escuchar, preguntar, ¿no? ¿Cómo es nuestra comunicación con Él? Hablamos y hablamos y hablamos delante de la presencia del Padre y no lo escuchamos. Y escucha, el primero que habla al espíritu del hombre es papá. Para darte las estrategias, para darte para decirte la guía, la encomienda que te va a dar. Pero nosotros no escuchamos. ¿Cómo sé yo que no escuchamos? Por la forma como oramos. Padre, dame esto, Señor, perdóname, mira, Señor, esto. Total, le echamos una historia kilométrica, hermano, al Padre Celestial. El Padre conoce tu vida antes que tú nacieras literal y físicamente, antes que aparecieras en el vientre de tu madre y antes que abrieras tus ojos y tuvieras entendimiento. Él te conoce porque Él te formó antes de la fundación del mundo en su mente, en su corazón estabas tú, tu nombre estaba determinado, dónde ibas a nacer, quiénes serían tus padres, tu familia, tu ministerio, todo. Entonces, esas conversaciones que tú y yo tenemos con el Padre Celestial te están demostrando que tenemos una pésima comunicación. Exacto, y cuando uno habla con Él, dialoga, esa es la oración. La oración es una cuestión íntima donde uno pregunta al Padre, Señor, mis pensamientos están alineados a los tuyos. Uno llega, como dices tú, entonces, Padre, fíjate tú que es lo que tengo y tal, entonces que dame esto y dame lo otro y mira que tengo necesidad, como que él no sabe nada, ¿no? Exacto. Es un viejito ahí que no sabe nada. Exacto. Entonces, pero no lo escucha, ¿no? Exacto. Entonces, Padre, espero en ti, toda mi confianza está en ti, pero no he escuchado siquiera, no ha tenido un momento de postrarse, de quedarse quieto, a ver qué le va a decir el Padre. O sea, porque la comunicación es el Padre contigo. Claro. Míralo, no tú con Él. No tú con Él. Tú no eres el que te comunicas con Él porque eres muy espiritual en tus oraciones, en tus ayunos, en esos rezos que se hacen, esa culpabilidad que tienes. No, la comunicación la forma Él contigo para establecer un diálogo y para que tú entiendas cuál es el privilegio de tener una coinonía y que no haya una interrupción en tu destino profético. Es al revés la cosa. Bueno, espero que esta palabra te haya ministrado y créemelo, si me preguntas a mí y si el Padre no cambia de directriz, creo que este sería un buen tema esta semana, sobre todo por lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo con relación a la problemática de qué vas a hacer con tus hijos en estos momentos, cómo enfrentas el reto que tienes por delante, qué vas a hacer en el día de hoy. A la noche tendrás los pelos así parados o tendrás alegría, gozo, contentamiento y ves que es un reto que estás aprendiendo algo nuevo que no sabías manejar,
pero que si te tocó hacerlo porque el Padre te tiene preparado en tu ser interior para que tú puedas guiar a tus hijos con relación a lo que en estos momentos está viviendo el mundo entero. No podemos separarnos de eso. Así que espero que vayas y tomes un desayuno con esta palabra comunicación. Y acuérdate que nace del pensamiento. Si lo tienes rígido, si repites las cosas todos los días, toda la vida, porque no te provoca, no te da la gana de provocar un cambio, y lo único que tienes es choque 24 horas al día. Para eso, hermano, porque déjame decirte que hoy, ¿sabes qué empezó? El Teshuvá. Hoy empieza el arrepentimiento genuino, donde el Padre coloca, antes de la fiesta que se avecina, coloca el arrepentimiento. El tiempo más glorioso que los seres humanos podamos vivir es hoy. Empieza hoy. Ser arrepentido, pero no remordido, que no haya remordimiento, que son dos cosas muy distintas, sino, bueno, ¿por qué yo tengo tanto problema con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, mi familia? Que no sea solamente un remordimiento, sino que haya un arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino de las cosas que hemos hecho por tantos años, que han traído desaveniencia, que han traído pleitos, peleas, divisiones, y sobre todo que tú mismo has cerrado los cielos cuando el Padre no lo ha cerrado. Así que espero que te tomes un café muy caliente, muy pero muy calientito, con esta tal palabra comunicación, y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Entra a nuestra página web mypanglobal.org. Hoy continúan nuestros cursos, por Dios, el sincretismo en el día de hoy. Estamos ya para finalizar, y para que te inscribas en el próximo curso con tiempo, hermano, por favor. El 5 de septiembre estamos hablando de un taller de cosmovisión. Si lo que estamos viviendo en vivo y en directo, de dónde viene, cuál es la raíz y cómo nosotros nos podemos librar en medio de tanta crisis. El 5 de septiembre tenemos ese taller a las 2 de la tarde. Entra a mypanglobal.org, inscríbete, pero vas a quedarte sorprendida, porque el día 12 vamos a hablar acerca de un taller de esta problemática de comunicación, de qué hacemos, cómo es que las madres ahora se convirtieron en madres y maestras. La Biblia lo avalará, no lo avala. ¿Cómo educar a los hijos? Cómo educar a los hijos. ¿Qué dice la Escritura? El Padre ya nos dio toda la dinámica para traer ese taller, que va a ser de mucha bendición a todas las madres, para que puedan ventilar esta situación con sus hijos, porque es bastante problemática si no la sabes manejar. Amén. Y el día jueves, pero apenas hoy es lunes, es nuestra casa paterna donde nos congregamos. Si no tienes donde congregarte, hazlo con nosotros. Si bien tiene, porque congregarse es un mandato divino. Que la bendición del Dios Todopoderoso caiga sobre tu vida en este momento, y que la gloria del Padre permanezca para siempre. Nos vemos mañana a las 8 en punto de la mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos.